Muy probablemente en un ratito va a pasar el Damián por aquí, muy probablemente salga, les aviso. Ya, perfecto. Voy a admitir a las últimas personas que se están incorporando. Denme un momento. Ya. Bueno, voy a hacer la introducción. Primero que todo, buenos días a todas y a todos. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Ugarte, terapeuta ocupacional de profesión, y actualmente trabajo en la unidad de salud. Ya saben. Trabajo en la unidad de salud de la USACH y el día de hoy, junto a mi colega Cintia Córdoba, psicóloga de la unidad de promoción de salud psicológica, moderaremos este conversatorio. ¿Ya? Tenemos el agrado de dar inicio a lo que pretendemos sea un espacio permanente de conversaciones. Este espacio tiene la intención de dar a conocer la experiencia de grupos, de organizaciones territoriales e instituciones que aborden temáticas vinculadas a la salud, el bienestar, bien digo, y el buen vivir. Pretendemos que estos conversatorios se realicen a lo menos una vez al mes, ojalá pueda ser así, y serán transmitidos por Facebook Live de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y finalmente subidos al canal de YouTube, también espero, de nuestro centro de salud, para después las personas que no puedan participar con nosotros aquí en, sincrónicamente. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, tengo el agrado de presentarles a Xiu Hen Chiang. Ella es participante activa de la red de abastecimiento feminista La Uslera y la editorial Kimantú. Hoy en día nos vamos a centrar en La Uslera. Nos vamos a dar a conocer esa experiencia, ¿ya? Xiu Hen tuvo la amabilidad de acompañarnos el día de hoy de forma inaugural este espacio para contarnos un poquito de la historia de la organización de la Uslera. Y primero que todo, me gustaría preguntarte, Siu, ¿cómo estás? Yo estoy súper. Se te ve muy bien. Muchas gracias. Mira, para dar inicio a nuestra conversación, me gustaría aprovechar de preguntarte qué es y cómo surge la Uslera. A ver, primero somos una red de abastecimiento feminista. Eso significa que hacemos compras colectivas de alimentos para nuestra casa con una mirada de género, es decir, más allá de los principios hombre, mujer, trans, lo que sea, va en la medida del cuidado, del preocuparse por el otro. Nuestra red está conformada por hombres y mujeres, no es que sea solo de mujeres. Y lo que tratamos de hacer en la Uslera es una red afectuosa de abastecimiento que nos permite proteger y cuidar nuestro hogar a través del trabajo colectivo. Esa es como la idea. Esta es una red que nace el año 2016 de varias personas que militábamos en distintos espacios y que decíamos que existía un trabajo político, que generalmente eran actividades, eran cosas, productos que hacíamos, pero que no estábamos entrando políticamente en nuestros hogares. Y llega un cuestionamiento. Y generalmente las que teníamos estas conversaciones éramos mujeres, que éramos jefas de hogar y que sin tener el poder económico que generalmente eran el que traían nuestras parejas, teníamos que hacer estirar el billete para que comieran todos y todos comieran bien. Y bajo esa ley nos reunimos y dijimos, ya, es decir, una de las formas de poder hacer estirar el billete o hacer hundir la chauchera es comprar al por mayor en La Vega. Juntamos una cantidad de personas, fuimos probando, porque esto fue probar y errar a los 10 segundos durante un buen periodo de tiempo, porque nadie tenía experiencias en redes de abastecimiento, nadie tenía experiencias en comprar al por mayor, por ejemplo. No,
siempre habíamos tratado de tirar el billete en la feria nomás, po. Y se da la oportunidad que nos juntamos alrededor de 6, 7, nosotros finalmente terminamos diciendo manadas, las familias, porque las familias no es la conformación de papá, mamá, hijos, sino que de roomies, estudiantes, de abuelito con nieto, la conformación de familia es manada. Y hicimos nuestras primeras compras colectivas, con mucha pachorra, nos llamamos el cordón Grecia Mata, más un chiste que otra cosa, porque las personas que participábamos de la red vivíamos en el comienzo de Nathaniel con Mata y terminaba en la Villa Olímpica, nada más. Y igual nos dimos cuenta que esto era un tema bien territorial. Es decir, si íbamos a comprar todos juntos, uno no podía vivir en Huachuraba y el otro en Santiago y el otro en Puente Alto. No, tenía que conformarse territorialmente y con gustos afines. Es decir, si íbamos a comer todos lo mismo, más o menos, teníamos que calibrar el menú en función de las compras colectivas. Por lo tanto, igual fue un tema el hecho de que queríamos fluir hacia una alimentación más sana y que aún así nos saliera barato. Era todo un tema. A partir de un año, en el 2017, nosotros nos tuvimos que reunir como organización ya formada para participar de una red más grande que se llama La Canasta, que está afincada en una organización que es Trasol, una organización de cooperativas, y que arman este proceso de compras de abarrotes. Nosotros hasta ese momento solo comprábamos verduras. Y nos sumamos como La Uslera, ya definitivamente nos cambiamos de nombre, teníamos que buscar uno más formal, no encontramos otro que La Uslera. Y nos armamos como una orga, en ese instante todavía un poquito repartidos territorialmente, pero después de un año terminamos todos afincados en la Villa Olímpica. Y se empezó a reunir más gente, fuimos una orga que partió siendo de 6, se fueron gente, volvió gente, entró más gente y al final, hoy La Uslera tiene 18 manadas. Ya entrar a La Canasta no significaba un nivel de organización más grande, ya no era así como ya cuando podamos o cuando tengamos un tiempo libre, teníamos que ser ordenados, esa era una compra mensual que nos implicaba, además del trabajo de organizar la compra, que es lo que necesitábamos como organización, teníamos que entregar tiempo de embolse, de distribución, de llevar a las casas, que eran también procesos que los habíamos visto tangencialmente, pero que en ese momento se formalizan. Y después, es decir, estuvimos así un par de años comprando verduras, comprando abarrotes y llega la revuelta. Y efectivamente allí se produce como un clic en donde nos quedamos, tenemos que funcionar, no sabemos cómo se va a dar el tema del abastecimiento en este proceso, tenemos que resguardar algunas cosas como la alimentación, pero además toda esta experiencia que se tenía de compras colectivas, que es totalmente anticapitalista, es decir, eso es una base de principios en la Uslera. Nosotros nos queremos separar del sistema capitalista y era una lucha que se daba en el contexto revuelta, pero que tenía todos los principios por los que se da la revuelta. Es decir, la plata no alcanza para comer bien, si queréis tener una alimentación sana tenéis que gastar más, los sueldos no te dan, y la solución y la propuesta que da la Uslera efectivamente es que esto se puede solucionar comprando colectivamente y generando menús para muchas familias. El principio, una de las fundadoras de la Uslera, que es la Yes, siempre decía, a mí me produce que estamos haciendo bien la pega cuando en muchas manadas estamos comiendo lo mismo y sabemos que es sano y sabemos que es barato, que no nos está quitando el dinero para otras necesidades. Y esa igualdad en el menú diario es un signo que deberíamos de seguir en el tiempo. Es decir,
Acá nadie está comiendo mejor que otro. Y eso es la base política de un proceso que está de alguna forma generando el Kuma Kausai, que es el buen vivir indígena, dentro del hogar. Y en medio de esto, nosotros estábamos así, ¡guau! Esto está funcionando súper bien. ¡Pah! Pandemia. Y no sabíamos, efectivamente, es decir, nuestras compras de verdura era ir a La Vega, comprar por cajones, llegar a un lugar de acopio, repartir las canastas y cada uno se iba con la tremenda canasta de verdura. Aterrados, pues, no podíamos ir a La Vega. Y pasando por el principio básico que era el cuidarnos, nosotros no podíamos ir a exponernos respecto a algo que era súper incierto y decidimos generar protocolos que nos permitían tener cierta seguridad. Cuando acá en Chile estaba la embarrada, la uslera en los primeros días de abril ya tenía protocolos sanitarios. Es decir, nosotros nos separamos por turno para poder embolsar, cuidados de toda la seguridad que debía que tener de mascarillas, de ropitas, de lentes especiales. Los turnos no se tocaban, eran de pocas personas. Había un turno primario que era de aseo del lugar donde se acopiaba, el embolse en sí mismo, la distribución, y otro turno que era de limpiar todo, de desinfectar todo para que otro lo pudiera ocupar. Y en ese rato yo quedé así como, ¡ay, que somos bacanes! Porque de verdad que había mucha voluntad de cada uno de los lenas en que esto funcionara dentro de normas que nos dejaran tranquilos. Es decir, yo tengo una hija de 12, yo estaba aterrada que ella se enfermara. Y cada manada tenía, es decir, nosotros tenemos 2 manadas con guaguitas chiquitas. Es decir, había que cuidarlos. Y además estaba el proceso de que había muchas posibilidades que nos quedáramos sin pega. En la oblera, una de las cosas que pasa es que todos somos independientes, y trabajamos por horas, media jornada, freelance, es decir, nosotros no nadamos en dinero. Por lo tanto, el apañe que tenía que haber colectivo para este periodo tan complejo, que ya se había visto un poquito en la revuelta, yo de verdad soy súper agradecida en la revuelta, porque nos mostró muchas cosas que no hubiesen sido posibles para poder pasar esta pandemia, y generar lazos de una forma que no se había logrado hasta ese instante, que era del sentir patente el cuidado del otro. Y en un instante las leras se pegan un salto cuántico. Nosotros comprábamos abarrotes y verduras y terminamos comprando aseo, congelado, cualquier cosa que nos pudiese ayudar a mantener nuestro hogar bien alimentado, que era súper necesario y sanito, lo compramos. Y era un objetivo en pandemia, era que la gente de la Uslera no tuviese la necesidad de ir al supermercado, porque el supermercado era una zona de contagio. Yo por lo menos no piso un supermercado desde marzo. Se hacen todas las compras necesarias para mantener el hogar básicamente, y además nos damos ciertos gustos, que lo encuentro súper bacán, que de repente ese ocio culinario sibarita, aún así también lo podemos hacer sin desembolsar grandes cantidades de dinero. Y bueno, nosotros al final terminamos siendo súper expertos en un montón de cosas, es decir, cómo se compra colectivamente, cómo se hacen las gestiones de compra con proveedores mayoristas. Un fundamento básico de una red de abastecimiento es una planilla Excel, y que sirve para mantener todas las compras, quién impone quién transfiere el dinero, quién... ¿Esto es Validación. pregunta? Sí. Diga. Es que quería justamente aprovechar de preguntarte y si es que nos puedes aclarar cómo es el proceso de llegar, de realizar la compra hasta que esa canasta o esa cantidad de productos llega a tu casa. ¿Nos podrías comentar un poco como parte de las etapas que tiene todo el proceso de la red? Sí, claro que sí, pero igual hay diferencias, aunque los procesos son siempre los mismos.
Por ejemplo, depende de las necesidades. Nosotros, hemos detectado que hay necesidades territoriales. No, eh, no puedes comprar las cosas que hay en Chiloé porque es muy caro, pero sí te puedes arreglar con las cosas que venden en Lo Valledor. Nosotros nosotros nos dimos cuenta que éramos una red chiquita. Es decir, nosotros somos 18 manadas y hoy estamos participando junto con redes que tienen 20, 50 familias, conociendo también esas otras experiencias. Es decir, esta no es una experiencia única. En pandemia crecieron como hongo las redes de abastecimiento. La gestión de compra generalmente empieza con una necesidad. Necesitamos verduras. Nuestro refri está vacío, no tengo un tomate ni medio limón. Podemos comprar verduras y nos ponemos de acuerdo a través de un WhatsApp, que nosotros lo ponemos on fire cuando estamos en proceso de compra, porque nos coordinamos todo por ahí. A pesar de que somos de un mismo territorio y en pandemia, WhatsApp se transformó en una herramienta muy útil y nos juntamos además en algunas reuniones mensuales, que deberían ser mensuales, como para coordinar algunas cosas. Pero se detecta esa necesidad y empieza la gestión. Significa que nosotros ya tenemos los proveedores, sabemos a quién comprarle, anotamos quiénes van a comprar. No, las 18 manadas no siempre compran todas. Por ejemplo, si fuesen verduras, nosotros nos anotamos en el WhatsApp que necesitamos una canasta o media canasta. No puede haber opciones menores. Ni. ¿Y cómo se define esa lista de productos de la canasta? De verdura en este caso. Es que ha sido mucho por experiencia, no hay si es verdura, tiene que ver la temporada. Nosotros nos hemos transformado en conocedores de agroecología, saber qué es lo que se da en una temporada y qué no se da en otra, o qué es más caro porque es de invernadero respecto a salidas agroecológicas. Nosotros en Los Lera tenemos para verduras en este rato 4 proveedores. 2 de ellos son cooperativas que nacen en pandemia, que son gente que conocíamos desde antes. Una compra a alguien que nos vende fruta que es de parte del sistema, y un cuarto que es un representante de cooperativas agroecológicas. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ir eligiendo nuestros proveedores. No siempre se puede. Por lo tanto, se decide la cantidad de canastas que se compran, se hace un Excel con lo que va a llevar esa canasta, nosotros ponemos una cuota fija, que en este instante es de 15.000 pesos por manada. Se reúne todo, es decir, se ve cuál es la cantidad de canastas que va a haber, no pueden ser menos de 8 para que podamos comprar al por mayor. ¿Y qué va a llevar esa canasta? Y empieza la gestión del pedido. ¿Qué se necesita por manada? Además, nosotros ya hemos llegado a un momento de especialización en que además tenemos sueltos. Es decir, se compran las canastas base y además podemos elegir cada uno si es que queremos algo más extra, según lo que nos ofrecen nuestros proveedores. Se junta la plata, se ve la compra, se hace el pedido y se gestiona que el despacho de todas esas compras sean en un mismo día y dentro de un rango de horarios. Para hacer el embolse, nosotros recibimos los cajones al por mayor y el día del embolse repartimos todas las canastas por igual. Es decir, si se compra un saco de papas, se reparte entre las 8, 10, 12 canastas. Y generalmente compramos fruta por cajón, papas por saco, cebollas por saco, y lo que compramos así como suelto es gustos, que si queremos tener alguna fruta extra, pero nos preocupamos que haya de todos los colores, que es un tema así como de salud en la canasta, que haya verde, amarillo, rojo, es súper necesario y que tiene que ver con una alimentación sana. Y de ahí viene el turno de distribución, que hay compas que no pueden ir a buscarlo en el momento en que se hace el embolse, se va y se les va a dejar su canasta. Ahora, eso son pegas que nosotros nos vamos delimitando. Nosotros en realidad tenemos una red muy afectuosa, en que nos damos cuenta cuando estamos dando más o menos trabajo a la red. No tenemos que estarnos latigueando para ir a un embolse ni nada. De hecho, el embolse es nuestra reunión social. Y es muy bacán ir porque conversamos de todo.
pero la red se basa en trabajo recíproco, es decir, yo no puedo trabajar en este turno o en este embolse, veo cómo trabajo en el próximo. Pero sí hay redes que son mucho más estrictas, son más disciplinadas en eso, en donde efectivamente tenéis un turno y lo tenéis que cumplir. Y si no lo podéis cumplir, lo tenéis que cubrir. Nosotros en general, y de hecho es muy entretenido dentro de la misma Ullera, estas relaciones son muy afectuosas, vivimos cerca, todos pertenecemos a un radio así como de 5 cuadras, nos conocemos nuestras familias, sabemos que comemos, es decir, somos amigos, pero no amigos de eso de andarse abrazando y preguntándose todo el rato cómo está. No, somos afectuosos, somos recíprocos en el sentido en que nos cuidamos. Si yo veo que el otro está mal o está sin pega, vamos a ver cómo le cubrimos su canasta. Y después él verá cómo nos cubre al resto cuando estemos en una situación complicada. Esa es una gestión básica de compra. Y eso funciona para todo. Pero parte por organizarse colectivamente, saber cuánto se necesita, qué se necesita, juntar las lucas, fijar una cuota que sea única, es súper importante eso, y que se haga una gestión de compra con proveedores que efectivamente den calidad y precio en el mismo producto. Porque nosotros podríamos comprar muy barato a productores de verduras que están a punto de botar su producción porque se le está por podrir. Y eso es real, eso pasa. Nosotros podríamos así tener mucha fruta por las 15 lucas que damos, pero se nos va a echar a perder en 2 días. Preferimos comprar algo que esté a punto de madurar y nos va a durar 10 días en el refrigerador, y además tenemos todo un proceso de ayudarnos con datos de cómo mantener bien los alimentos, porque nosotros compramos verduras cada 3 semanas, más o menos. Entonces hay que hacer durar la canasta 3 semanas. Entonces ahí entran los deshidratados, los congelados, cómo hacer conserva, cómo hacer chucrut, qué es lo que se congela, qué es lo que no. Y ahí ya igual nos pasamos hartos datos y estamos en proceso de como de formalizar un manual de eso para que todos lo tengamos y podamos tener acceso sin estar llenando el WhatsApp. Comentabas hace rato que la Uslera como organización participa también de una red mayor, que es la canasta, ¿cierto? Pero yo también sé que la Uslera ha apoyado a otros grupos a poder ser también otras redes de abastecimiento. Me explico, ha trabajado también como incubadora de redes. ¿Nos podrías contar un poco de esa experiencia con la revuelta, precisamente? Es decir, una de las cosas que pasa en la Uslera, que pasa en las redes de abastecimiento en general, uno toma una decisión. Hacemos que la red crezca tanto que compremos para 100 familias y así podemos hacer una economía alternativa y comprar directamente al productor 10 toneladas de arroz. Sí, es una posibilidad y está buena. Pero nosotros como Uslera decimos que no iba a ser así. Somos una red pequeña, estamos, de alguna forma, tenemos esta relación directa manada representante en la Uslera, muy directa, y queremos seguir manteniéndola así. Por lo tanto, uno de los conceptos que ha ido saliendo en todos estos procesos medios teóricos que hemos tenido con la Uslera, que no crean, los tenemos, es lo rizomático. La necesidad que efectivamente esto tiene que crecer, pero no tiene que crecer así como de nosotros sumar más gente, sino de que se creen núcleos similares al nuestro y que generen sus propias experiencias. Para facilitar que crezcan nuevos núcleos, lo que nosotros podemos traspasar es las formas de gestión. Bajo ese parámetro, durante la revuelta, la Asamblea Territorial de la Villa Olímpica decide generar su propia red de abastecimiento, y que esto se afirma de alguna forma durante la pandemia, en que se hizo absolutamente necesario tener redes de abastecimiento. Y nosotros de alguna forma amadrinamos a esta organización nueva que se terminó llamando La Revuelta.
¿Qué es la forma de apoyar? Chiquillos, esta es la lista de proveedores. Estos son los contactos, esto es más o menos como nosotros compramos. Nosotros funcionamos con esta planilla Excel. Aquí está la planilla Excel, ustedes la adecúan a sus propias necesidades. Ahora, la revuelta, nosotros como Uslera los amadrinamos, decimos, nos fuimos acompañando, hicimos algunas compras juntos hasta que ellos cacharan más o menos cómo era el teje-maneje, porque te encargo lo que es saber cómo es un embolse, si es que nunca haya estado en un embolse. Saber cuántos plátanos le toca a una canasta o cómo se pesa un kilo de avena respecto a 100 gramos de linaza, cosas que hay que verlos en la práctica. Y en ese sentido nosotros los fuimos acompañando y en la medida en que ellos se autonomizaron, ellos decidieron hacer una red más grande. Y ellos sí llamaron a más gente a participar, así como, vengan todos vecinos, y efectivamente se las tuvieron que ver cómo organizar eso, y incluso bajo esa norma que no era lo que nosotros queríamos como organización, igual apañamos, y si había que hacer embolses juntos, de repente se hacía un solo pedido, uslera revuelta, para poder economizar el despacho, por ejemplo. Pertenecemos al mismo territorio, pero allí entran las particularidades de la organización. Los tiempos que tenía la revuelta no eran los tiempos que tenía la uslera. Por lo tanto, en algún rato igual nos separamos, pero nos seguimos apañando y de hecho hay personas que no querían participar en esta gran organización que era la revuelta y han decidido pedir cupo en la uslera porque les es más cómodo esta relación más cercana. Y así como gente de la uslera puede pasar a la revuelta y no va a haber drama, ni va a haber, oh, qué traidores, ni nada por el estilo. Es decir, formas y modos se respetan. Yo jamás me metería en la organización interna de otra organización, pero tenemos que buscar los puntos comunes para poder hacer estas redes rizomáticas que nos permiten subsistir, si esto no es como, bueno, si no puedo comprar en el súper, lucas, a veces no podemos comprar en el súper, no nos alcanzan las lucas, tenemos pocas lucas, por lo tanto esto es subsistencia y es resistencia. Sí. Tengo entendido también que tienen un vínculo con bueno, tuvieron, no sé cuál es el estado actual de lo que fue la olla común en el periodo de pandemia, porque bueno, la Villa Olímpica también desde, sobre todo del estallido social, empezó a tener mucho movimiento y surgimiento de organizaciones territoriales. Y bajo ese anhelo de resistencia y de apoyo mutuo, al fin y al cabo, en el periodo de pandemia también hubo una olla común permanente, sobre todo en el periodo más álgido, ¿cierto? Hay una vinculación también con la uslera en eso, ¿no? Es decir, las personas que hacían la olla común durante la revuelta, había gente de la uslera y de alguna forma ahí se coordinaron la gente que terminó siendo de la revuelta. Nosotros ahí conocimos a la gente de la revuelta. La olla común durante la revuelta fue muy entretenida porque se hacía comida prácticamente todos los días en base a donaciones. Y como uslera nosotros estábamos de verdad que tratando de acomodarnos a este estallido que no cachábamos para dónde tirar. Sí mantuvimos nuestras compras y apañábamos con compras extras para la olla común. Ya en pandemia estábamos más organizaditos y teníamos un contacto mucho más directo porque la olla común prácticamente salió de gente de la revuelta durante la pandemia, de gente de la uslera. Y había como dos mecanismos con los que nosotros podíamos apañar a la olla común. Una, a partir de la canasta, que es esta red más grande, se nos daba la opción de comprar canastas solidarias, que eran a un valor menor de lo que se compraba en las organizaciones, era así como costo cero. Creo que costaban 10, 12 lucas, cuando a nosotros esa canasta nos cuesta 15. Pero la podíamos comprar, una, para ayudar a familias que la estaban pasando mal, que no tenían como lucas para comprar alimentos, y para las ollas comunes.
y generalmente se compraba una canasta solidaria para la olla común. Y lo otro era que con el embolse de verduras nosotros generábamos como una canasta extra para la olla común. Nosotros, como nos repartimos un cajón en 12, en vez de repartirnos en 12, lo repartíamos en 13. Que eran pequeños actos solidarios, aparte de lo que ellos reunían, pidiéndole a los vecinos y todo para la olla común, porque esta olla común igual fue bien sacrificada, porque no tenía un contacto así como de financiamiento, no había una orga política atrás que le podía estar dando lucas permanentemente. No, esto vivía de la solidaridad de los vecinos y eso fue muy bacán. Y nosotros eso es lo que podíamos apañar, pues decir, por lo menos 2 o 3 veces al mes la olla común tenía cosas que salían o de la revuelta o de la oblera. Ya, perfecto. Sí, es interesante cómo se van tejiendo las organizaciones territoriales, sobre todo, porque al fin y al cabo, a partir de estas experiencias que nos has comentado, nos damos cuenta también de lo necesario y de lo potente que puede ser el trabajo de coordinación en los territorios. Eso me llama mucho la atención de la experiencia que nos estás comentando. Me gustaría también preguntarte, retomar en lo que ha sido este periodo tan complejo y tan incierto de pandemia, en donde hay muchas personas que han estado bien complicadas, tanto con respecto a la salud, a nivel personal, de familiares, y como también en términos laborales. Hay muchas personas que lamentablemente han perdido trabajos, que se han visto con reducciones de salario. Nos comentaste un poquito al respecto, pero me gustaría que podamos profundizar sobre ese tema en cuanto a su experiencia. Cuéntanos si existe o hubo algún compañero, alguna compañera que se haya visto afectado por estas circunstancias, cómo han, de ser así, cómo han reaccionado, cuáles han sido los apoyos posibles que se le han entregado. Así como yo les contaba recién, esto, aparte de ser como una organización política para el buen vivir, nosotros somos muy afectuosos. Pero eso no basta. Si estáis militando, estáis haciendo este tipo de organización, no basta con que uno sea amigo del otro y así nos enteremos. Esto tiene que estar de alguna forma normalizado y que debe de tener información real, bacán, para poder funcionar. Como Islera, nosotros al comienzo de la pandemia decidimos hacer un catastro. ¿En qué condiciones estaba cada manada? Hicimos como una mini encuesta a Google. Lo que más pedíamos es que se sinceraran las posturas, es decir, acá no cabía el hecho de que, bueno, estoy viviendo con el 30% de mi sueldo, pero estoy bien, no te preocupes. No, estáis viviendo con el 30% menos de tu sueldo, no le sí. Y sobre eso había que tomar decisiones, que eran decisiones de organización. Como yo les contaba, hay 2 manadas que tienen guaguitas chiquitas, es decir, cuando estalla el tema de la pandemia, tenían 6 meses, una cosa así, que ya era una preocupación. Y muchas familias que tenían trabajo independiente, es decir, o que tenían que salir a vender cosas, o que tenían un trabajo, todos tenemos algún tipo de trabajo precario, es decir, o trabajamos por proyecto, somos profesionales que nos contratan por un par de meses, y así hemos ido construyendo nuestra vida. Es decir, yo por lo menos hasta marzo de este año trabajaba por proyecto y todos mis proyectos se cayeron en abril. No, yo no tenía de lo que habitualmente vivo en el año, yo no tenía, me avisaron en abril o en mayo que no iba a haber trabajo nomás. Menos mal que dentro de todo lo que significa ser un trabajador independiente, uno se va armando como colchoncitos para poder sobrevivir un mes o algo así. Tenía colchón.
Y yo tengo la suerte, y de verdad que lo agradezco, caleta, al universo, a la energía y todo, que a mí me ofrecieron un trabajo a tiempo completo en abril con formato teletrabajo. Y ahí puedes respirar tranquila. Pero si yo no tenía ese trabajo, yo sabía que contaba con mi orga. Es decir, no existe esto de que uno se puede sustentar en el colectivo, es real. Así, yo creo que la mayoría de los LERA tuvo mermas en su sueldo. No, no, no ganaron lo que pensaban que iban a ganar en esos meses. Así es que creamos varios sistemas. Uno era esta compra de canasta de verduras, cada uno pone su cuota y nosotros íbamos a La Vega y con lo que teníamos de plata íbamos comprando. Eso no era posible en la pandemia, por lo tanto tuvimos que generar esto de que nos trajeran la verdura y la fruta con despacho. Y generamos un fondo común a partir de esa cuota que nos permitía pagar medias canastas, es decir, una canasta a mitad de precio para gente que no tuviera muchas lucas. Es decir, era como un bono del 50% en una canasta completa, una cosa así. Y aún así, nosotros decidimos que los que comprábamos fuera de la canasta, es decir, lo que nosotros le llamamos los sueltos, iban a ir con un poco de impuesto, que es el 10% del valor del producto que compramos, y eso se suma a algo que nosotros le decimos el chanchito, que es una chaucha que nos hacemos, que en este rato debe tener igual sus buenas lucas, y que se usa para compras de emergencia, si hay que ayudar a un compa, y que en alguna instancia así como muy necesaria iba a funcionar como un mini banco, en que si el loco o la loca no tenía plata, se le iba a pasar directamente el dinero y que después iba a haber una especie de retribución que no hemos definido ni siquiera cómo ni cuándo, pero sabemos que iba a pasar. Pero todo eso, para que eso funcione, los lazos de confianza tienen que ser igual fuertes. Nosotros, el chanchito lo recibe cualquiera que recibe las transferencias de las compras. Y es obligación de cada uno que recibe esa transferencia pasarlo a esta cuenta única que tenemos como Uslera. Nosotros somos súper dispersos. Es decir, nosotros no somos una orga afiatada, disciplinada para nada. Es decir, a mí me tienen que recordar que no he depositado el chanchito. Y lo más probable es que me lo recuerden 3 meses después. Y si yo lo deposito en 4 meses, no va a haber ni un problema porque nadie se ha dado cuenta de que no lo hice. Pero los lazos de confianza implican que debo esa plata, la tengo que depositar y, y es de vuelta. Algo que cuesta mucho hacer en esta sociedad, que el otro diga cuál es su debilidad. El, el que no tengo lucas, es que la estoy pasando pésimo, es porque no tengo plata para la verdura de este mes. Eso a nivel de orgullo de una sociedad que nos ha criado en competencia es súper complejo. Y yo que de verdad debo ser una de las que más edad tiene dentro, voy manada por manada. Dime la verdad, ¿qué es lo que se necesita? ¿Necesitáis plata? ¿Necesitáis que se te compren más cosas? ¿Necesitáis que se te compre algo especial que no podí? Y hemos ido creando estos lazos en donde ya definitivamente hay que hablarlo. No es común que pase en las organizaciones de izquierda, este orgullo es muy grande y yo creo que los LER en ese sentido lo ha hecho súper bien, que hemos podido sincerar las situaciones de nuestros hogares y nos permite actuar antes de que queden embarradas, no sobre la leche derramada. Y eso yo creo que es un salto cualitativo dentro de lo que son las organizaciones de este tipo. Sí. Y por eso también el apellido feminista les queda muy bien, Sí. porque responden a una lógica antipatriarcal y desde una economía feminista, que apela también, como tú bien dices, y es parte de cómo has presentado la experiencia, de lo importante de valorar los lazos afectivos en las relaciones interpersonales, y cómo ello también tiene un impacto súper fuerte en las organizaciones.
en personas que se organizan con un objetivo en común, que viene siendo la red de abastecimiento. Pero también es súper interesante el posicionamiento crítico que tiene la Uslera como organismo, ya que también apela a la soberanía alimentaria al decir, yo quiero conocer de dónde viene el alimento que llevo a mi mesa, cómo fue germinado, cultivado, cosechado. Eh, y también me hace muy feliz saber que hoy en día cuentan con la posibilidad también de poder escoger a sus proveedores, porque responde también a ese posicionamiento ético-político que ustedes están aferrando. Es súper importante igual recalcar, como has comentado, esta lógica anticapitalista que ustedes como grupo, como agrupación dicen, esto, este, esta forma de abastecernos, si bien es a partir de una necesidad básica, pero también están haciendo un modelo, o más allá de un modelo, están trabajando bajo una metodología que irrumpe a la lógica del sistema, que desde lo más cercano, desde las mismas experiencias de nosotros de ser trabajadores alienados con muy poco tiempo, que necesitamos llevar algo a la mesa, y lo más cercano es ir al supermercado porque está toda la variedad. Ustedes conscientes de eso, hacen también la resistencia. Y eso es muy valorable también de, de poner ahí en la palestra. Iba a preguntar algo, pero ya creo que se me olvidó. Dame un tiempo y se me va Es decir, a... igual hacer una como aclaración, uno de los términos que ha sido súper complejo de tratar el término de soberanía alimentaria. De hecho, desde otras redes llegó como el cuestionamiento de que la soberanía igual tiene que ver como con la conformación de territorios con organización particular propia. Y nosotros no apostamos a la soberanía alimentaria, lo que nosotros apostamos a la autonomía alimentaria. Es decir, el poder elegir, el que tener la suficiente opción, eso de tener opción de elegir proveedores, igual es entre comillas. Porque los proveedores que podrían funcionar como cooperativas, como principios agroecológicos, que cuiden la tierra, que no usen glifosato, es mínima y generalmente es muy cara. Es decir, si uno quiere comer sanito y con sello agroecológico, tiene que pagar el doble. Y eso es real. Eso es real en un mundo de mercado. Cuando nosotros elegimos proveedores que nos damos ya a esta altura el gusto de encontrar compañeros de ruta que nos dicen, mira, sabes que yo no estoy usando glifosato. O que nosotros somos 8 cooperativas que en general nos reunimos en una sola para poder tener ventas al por mayor, pero en realidad somos 8 familias. Y así conocimos al Danilo, que es el que nos vende los huevos, unos huevos fantásticos, que son maravillosos, son de Talagante, él los trae a Santiago y en el medio de la pandemia él tuvo un accidente automovilístico grave y se quedó sin auto y nosotros decimos, chuta, hay que cuidar al proveedor porque este es un tipo de relación distinta, no es que nosotros le compremos a alguien y el otro nos vende el producto y intercambiamos dinero. No, nosotros también intercambiamos relaciones. Hacemos relaciones recíprocas. Entonces al Danilo, que no tenía auto y que una de sus ventas mayores era la Uslera, le ofrecimos, nosotros lo vamos a buscar. Nosotros ponemos un auto, vamos a buscar nuestros huevitos, mantienes tu fuente de ingreso, aunque sea esto, y nos mantienes el valor del huevito, que había estado subiendo por el tema de los alimentos a las gallinas felices. Y con el Danilo está súper agradecido, po. Y nosotros además creo que le llevamos una canasta solidaria porque no sabíamos si iba a tener ingresos. Pero independiente de eso, eso no era como, ay, hay que cuidar al Danilito. No, hay que cuidar a las relaciones recíprocas que existen entre.
no es que nosotros compremos un bien o un producto, solo eso. Tenemos que generar estas relaciones proveedor-consumidor de una forma distinta. Eso también es ser anticapitalista. Perfecto. Gran aclaración, gracias. Sio. ¿Te acordás? Y sí. ¿Cómo se proyectan para este año que se viene? ¿Qué se viene en la Uslera 2021? No fuimos, somos ambiciosos. No. La verdad es que hicimos una jornada de saber qué nos había pasado este año. De hecho, fue una jornada muy linda porque todos eso que es como mucho amor, de que estábamos muy contentos de participar en la Uslera. Pero una de las cosas que yo aclaro, yo participo de grupos militantes de izquierda que son súper duros y estrictos y que el amor y el afecto es una debilidad. Nosotros no somos los hippies de las redes de abastecimiento, se los puedo asegurar. Tenemos procesos disciplinarios distintos, pero bien estrictos. Que los vemos de una forma distinta es otra cosa. Las proyecciones, una es que tenemos que hacer catastros mucho más afinados de nuestras compras. Es decir, esto empezó siendo como comprando lo que necesitamos en la casa, ahora nosotros necesitamos saber cuánto están comprando 10, 20 familias. Porque así podemos hacer este enlace dentro de lo que es la otra economía, que es la Uslera es parte de la propuesta de esta otra economía, con los productores a más largo plazo. Es decir, si a un productor agroecológico yo le puedo asegurar que le voy a comprar 1 tonelada en un año, me vende a mí, no al supermercado. Esto no se logra con una orga como la Uslera, o solo con eso. Se necesitan otras orgas como redes de abastecimiento. Nosotros estamos coordinándonos, sabiendo de otras redes parecidas a las nuestras, que podemos hacer compras colectivas más grandes. Y así poder asegurarles al proveedor y efectivamente que estas redes de abastecimiento sean un ingreso permanente para el productor, y eso evita que el supermercado fije el precio. Yo solo de escucharlo, porque he estado participando a nombre de la Uslera en estas otras jornadas con otras redes, digo, chuta, nos vamos a tener que empezar a saber cómo funciona económicamente el mundo. Es decir, hasta ahora es como, sí, el capitalista es malo, nos vende al precio que quiere, pero eso es una consigna, no es un saber concreto. Y una de las cosas que caracteriza este tipo de redes es que los saberes se comparten. Hay gente que cuando uno habla con un proveedor te habla en términos económicos y tú no sabes lo que te está hablando respecto a cómo tiene que recuperar el dinero para la próxima cosecha o para la próxima siembra. Uno lo puede entender básicamente, pero se necesita un poquito más de conocimientos económicos como para poder realmente aportar. Y como cosas como sacar catastros nuestros es un valor súper grande para ese proveedor. Queremos sumar más productos a nuestras compras de una forma más sostenida. Yo creo que, insisto, nosotros somos súper dispersos. Nosotros somos una orga chica. Por lo tanto, el que nosotros podamos hacer periódicas nuestras compras sin esperar a abrir el refri que te falte el medio limón, sino que efectivamente cada 3 semanas saber que nos va a llegar verdura, que cada mes nos va a llegar los artículos de SEO, y que esa compra no se cruce con la de la canasta, que sabemos que tiene una logística muy especial, muy grande. En términos, entre paréntesis, nosotros como éramos una orga con más experiencia y que podíamos tener más procesos de gestión, nos transformamos en un zonal. Es decir, otras redes más grandes nos distribuían a nosotros para que nosotros distribuyéramos en un territorio mucho más grande, que era el zonal oriente, o que gestionáramos el embolse y la distribución de un territorio mucho más grande, que era Ñuñoa. Y nosotros éramos 10 pelagatos, un pelagato por manada, y lo hicimos, po.
Eso significa que efectivamente se necesitan manos, pero no esa cantidad extraordinaria que nos dice la revolución que tenemos que tener, que tenemos que ser todos. No, hay que empezar de gotas chicas. Hay que empezar en estas redes pequeñas. Y sobre eso ganar experiencia para poder participar de estas otras redes más grandes. Y compartir saberes. Es súper importante compartir saberes, porque lo que para uno es como parte del ADN, es decir, a mí me ponen una planilla Excel, ¡pum!, le pongo la organización, pero soy pésima en relaciones sociales, entonces a mí no me pongan a coordinar con otros grupos, ¿cachai? Saber cuál es el valor de cada uno en la individualidad y en el colectivo. Entonces, todos esos son procesos que nosotros logramos visualizar hoy, que no hubiésemos podido visualizar sin una pandemia de por medio o sin una revuelta de por medio. Entonces, yo creo que estamos en proceso de hacer protocolos un poquito más afinados respecto a nuestras compras, poder hacer estos catastros. Hemos sumado 2 manadas en este último tiempo, llegando al límite de lo que puede funcionar en nuestra organización. Entonces tenemos que hacer el acompañamiento de estas familias nuevas que no tienen ni idea, que nosotros estamos locos y que tenemos formas de funcionar que salen de las lógicas en donde uno ha vivido toda la vida. Es muy bacán, es decir, saber que uno está fuera de esas lógicas. Y yo creo que tenemos que afianzar nuestros vínculos con las otras redes. Es decir, esas son las grandes tareas 2021, pero que aún nos queda una larga jornada de discusión para poder aclarar cómo y cuándo vamos a hacer cada una de esas cosas. Perfecto. Bien, yo en lo personal no tengo más preguntas para Siu. Me gustaría abrir la posibilidad de que algunas otras personas que no estén escuchando, no hayan escuchado, no sé si por Facebook, no tengo idea, yo no uso Facebook, así que no sé cómo va ese tema. Tal vez Estefanía nos podría apoyar con eso, ver si es que hay alguien por ahí mirándonos, escuchándonos, a ver si es que tienen dudas, preguntas, consultas. Aprovecho, Siugen, de nuevamente darte las gracias por la posibilidad de conocerte, de conocer en tus palabras la experiencia de lo que ha sido la Uslera. Y, y nada, pues a través de esto personalmente también siempre me ha llamado también mucho la atención de conocer nuevas experiencias, la posibilidad de pensar en otras formas de vivir, otras formas que nos permitan también responder a ese malestar que uno siempre está teniendo. Es decir, yo creo que hay ruidos que uno escucha en la vida en donde uno dice, esta cuestión no está funcionando bien, a mí no me funciona bien, pero como lo hace todo el mundo, yo encuentro un valor gigante, en especial durante la pandemia. Esas personas que no tenían ninguna gana de organizarse, participar, de hacer las cosas colectivamente, se vieron entre la espada y la pared y decidieron actuar. Yo realmente les tengo una admiración gigante porque una como que funciona dentro de, no, es que hay que probar, tenemos que tratar de buscar cosas nuevas. Yo vengo 20 años militando. Entonces, como la loquita de patio siempre he sido dentro de mi familia, entonces estoy muy acostumbrada a que me miren feo, pero a la gente que no está acostumbrada a que la miren feo, que quiere salir adelante y les hace ruido y prueban algo nuevo, encuentro que tiene una valentía, porque romper los estándares, las estructuras que uno ha tenido toda la vida es dificilísimo. Y claro, tenía que venir una pandemia como para sacudir, pero ya cuando uno se mete en esta cuestión es muy difícil decir, no, voy a volver al otro, porque el otro te hace ruido. Hay algo que no es natural, no está a escala humana. Y yo creo que las redes de abastecimiento lo que hacen es poner una economía popular a escala humana. Sí. Tomándome de ese comentario, me gustaría aprovechar de leer un comentario de Facebook para que también lo podamos analizar y responder frente a lo mismo.
Vinca nos dice, yo no soy agradecida de la revuelta. Quemaron el supermercado donde un vendedor como mi marido perdió su trabajo y 200 familias también. Ese es un comentario de Facebook, pero creo también que hay que hacer la aclaración de, claro, efectivamente, por lo menos para lo que fue o lo que ha sido la Uslera, esta, esta explosión de tejido social, de tejido territorial, permitió también el poder pensar en la expansión de la red de abastecimiento en la Uslera en su funcionamiento, ¿cierto? Mm. Entonces, claro, no sé si gusta responder, sigo yo. No puedo responder así como sin ser absolutamente militante en el tema. Es decir, para mí la mirada es decir, yo efectivamente sé que se quemaron los supermercados y que en más de alguna ocasión eso que era como recuperación te devolvió saqueo. Yo creo que esas diferencias son sutiles, tienen que ver procesos muy de tejido social, como para entender las diferencias. Yo no digo que yo sea bacán en el proceso, pero sí creo que le he dado más vueltas al asunto. El que una persona haya perdido el trabajo porque se quemó un supermercado en medio de la revuelta es hacer una simplificación del proceso demasiado llano. La revuelta pasa porque estábamos todos con la corneta, perdón la palabra, pero el estallido social, que es de un momento y que es la revuelta permanente que ha habido desde el 18 de octubre del año pasado, tiene que ver con que lo más probable es que la gente en ese supermercado no la está ya pasando muy bien, haya tenido permanentemente precariedad de su trabajo y la gente que estaba alrededor es muy probable que no haya podido comprar todo lo que necesitaba en ese supermercado. Y ese supermercado lo que te ofrece es un producto que además miente caleta en sus etiquetas. Es decir, eran muchas cosas como para decir, yo no sé si iría a quemar un supermercado, tal vez iría a hacer recuperación, no sé. Pero efectivamente la revuelta lo que hace es el proceso Remover. de el que te tiemble la tierra. No es un proceso agradable. Nunca lo ha sido. Pero sin ese sacudón es muy difícil que las cosas cambien. Es decir, yo insisto, llevo 20 años militando, 20 años esperando que pasara algo como la revuelta y cuando estalló todo, me quedé tiesa. No sabía qué hacer. Yo estaba a 2000 kilómetros de Santiago y decía, está todo pasando en Santiago y no me puedo venir porque los aeropuertos cerraron. Yo estaba en Calama cuando se estalló la revuelta y viajé el 17 de octubre y me tenía que haber devuelto el 19 y terminé estando una semana y media en Calama. Y lo único que quería era venirme. Y después me di cuenta que la cuestión no importaba dónde yo estuviera. En Calama también estalló, porque era una sensación de que la cuestión tenía que cambiar. Ahora, ¿para qué vaya a cambiar? No creo que sea todo lo que está pasando. No creo que haya el tembleque haya hecho que todos los chilenos nos unamos en una función común. No, eso no pasó. Y todo eso es desagradable, hay que pelearlo, hay que discutirlo. Lo que hizo la revuelta es que nos miráramos a la cara y dijéramos, este momento hay que discutirlo. ¿Le molesta que le hayan quemado el supermercado y se haya quedado sin pega? Ok. ¿Por qué era tan importante su supermercado? ¿No había otra pega? ¿No había una forma de transformación colectiva dentro de su familia? Eso no es agradable. Nunca es bueno que te lo digan a la cara, pero creo que es súper necesario, especialmente si queremos construir un Chile nuevo. Bien. Súper. No sé si hay otras preguntas, dudas, consultas. Cintia, ¿todo bien? No, yo solamente agradecer tu tiempo, Xiugen. Sí. Yeah. Solamente agradecer tu tiempo, tu entusiasmo. A mí, la verdad, me has dejado como bastante perpleja el nivel de organización que tienen. Bacán, muy bonito. Ojalá se replique en más partes. Y de verdad, gracias por tu tiempo, que es como lo más valioso que hoy en día se tiene. Ahí Muriel nos dice, la autogestión nos llevará a los cambios. Muchas gracias. Comparto esa idea.
y ese ideal. Sí, bueno, Siugen, te reitero las gracias. Ha sido una tremenda inauguración a estos espacios. De verdad siento que ha sido una súper buena conversación. Personalmente agradezco la claridad también de la exposición de la propuesta, de la experiencia. A mí me queda clara. Y, y nada, agradecerte de nuevo tu tiempo. Espero de todo corazón que la Uslera siga creciendo. La Uslerita también está en mi corazón, así que vamos a hacer todo lo posible para que siga creciendo, nutriéndose de experiencias y sigamos trabajando en el tejido social que apela a la necesidad también de volver a encontrarnos y de mirarnos al rostro y decirnos lo que nos molesta y buscar en conjunto alguna propuesta en común. ¿Ya? Así que, no sé, gracias, Siu. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. Sí, una que es una alternativa, no, como todas las opciones que dan estos locos de patio, no es una pistola en la cabeza, pero sería bueno que las vieran, las probaran, trataran de saber más de ellas. Las redes de abastecimiento hoy logran números muy locos que nadie tiene la certeza que sean reales. Por lo menos 1000 familias lograron pasar la pandemia gracias a esta red de abastecimiento. Eso es caleta. Y yo creo que son muchos más. Y la posibilidad de integrarse y de hacer un trabajo colectivo, que efectivamente es un trabajo más. No, esto no es el happy end de que en mis tiempos de ocio voy a tratar de armar una red de abastecimiento. No, es una pega más, pero que al fin y al cabo llena el corazoncito a la guatita y hace que se arme este tejido social que estaba tan roto en los chilenos, porque nos obliga a mirarnos y saber qué está comiendo el otro, es entrar en la privacidad del otro. Y esa estructura que nos armaron, que dijeron que nosotros no tenemos que mirar para el lado, eso también hay que romperlo. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de esto sin el abucheo habitual que pueda haber al respecto. Muchísimas gracias, Siu, de verdad. Bien, damos entonces por finalizada la jornada. Agradezco a los oyentes, quienes nos miraron. Como les comentaba, espero que esta conversación pueda estar en las redes sociales del Centro de Salud más adelante para verla una y otra vez y escuchar a la Siu. ¿Ya? Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen día y feliz año nuevo. No sé si sea feliz, pero retomemos. ¿Cómo? Felices fiestas. Así es. Chao, Bien. que tengan un buen día. Un abrazo. Muchas gracias, Siu. Chau. Gracias. Chao, que estén bien. Que pasen bonitas fiestas junto a su familia. Y nos vemos el próximo año. Chao, Rodrigo. Chao, Cintia. Gracias a su invitada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Siu de nuevo. Gracias, gracias.